Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, trabajo en emergencias en el Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina. Pertenezco a uno de los comités científicos de la Sociedad Argentina de Emergentología y en esta oportunidad vamos a tratar un poco el tema de las taquiarritmias en el departamento de emergencia. Desde ya los invito a suscribirme y me comenten acerca de este video qué les pareció. Bueno, vayamos al tema de hoy. Cuando ingresa un paciente a nuestro servicio de emergencia, ya sea un paciente adulto joven o adulto mayor, sea varón o mujer, y que al momento que le toman los signos vitales, en el triage de enfermería nos encontramos con una frecuencia cardíaca aumentada, de mínima lo que tenemos que hacer es un electrocardiograma, que muchas veces podemos llegar a encontrar algún rasgo patológico, pero que por suerte la mayoría de las veces no vamos a tener que tomar una conducta interviniente de emergencia. Por ejemplo, tenemos un paciente adulto mayor con una neumonía y que en el hallazgo, al momento de pedirle un electrocardiograma, tiene una fibrilación auricular crónica, que en ese momento no es de alta respuesta ventricular y por lo tanto no voy a tener que tomar una conducta en relación a su arritmia. Otro paciente que a lo mejor tiene, por ejemplo, un traumatismo cerrado de tórax por una caída y que al momento que le hacemos el electrocardiograma, porque el paciente presenta antecedentes de ser un paciente hipertenso crónico, tiene signos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular izquierda o signos de sobrecarga auricular, y no necesariamente vamos a tener que tomar una conducta en relación a su hallazgo electrocardiográfico. Pero sí existe un porcentaje, por suerte menor, de taquiarritmias donde realmente el médico de emergencia va a tener que prestar algún servicio. Y ahí aparecerán nuestras dudas. ¿Cuándo tenemos que actuar? Si tenemos que hacer una cardioversión eléctrica o una cardioversión farmacológica. Si hacemos una cardioversión eléctrica y tenemos que hacerle analgosedación, ¿con qué la vamos a tener que hacer? Y entonces un poco la idea de hoy es aclarar algunas de estas dudas que nos ocurren cotidianamente en nuestro servicio de guardia. Lo vamos a hacer a través de algunos ejemplos y es importante prestar mucha atención. Ingresa un paciente de 28 años de edad que consulta por palpitaciones y mareos de 40 minutos de evolución. La enfermera le toma los signos vitales, está con una presión arterial de 130/90, la frecuencia respiratoria de 24 por minutos, pero fíjense que está en color amarillo la frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, saturando 96%. En ese momento, la enfermera decide colocar el paciente en el shock room de la guardia, le conecta el multiparamétrico y nos encontramos con esto. En principio, fíjense que en el multiparamétrico marca 180 latidos por minuto. Y como siempre les digo a mis residentes, no solo miren el monitor, sino miren el paciente. Es muy importante, en este caso, hacer un exhaustivo examen físico. Y el examen físico de este paciente, a nivel respiratorio, buena entrada bilateral de aire, murmullo vesicular conservado, satura 96%, a nivel cardíaco no se auscultan soplo, está normoperfundido el paciente, los pulsos periféricos están presentes, es muy importante la toma de pulso en el manejo de las taquiarritmias, aceptable relleno capilar y no mucho más que eso. Entonces, una vez que le hicimos el examen físico y el paciente está conectado al multiparamétrico, decidimos hacerle un electrocardiograma.
Y en el electrocardiograma nos encontramos con esto. En principio, siempre les recomiendo mantener la calma, no asustarse, y vamos a ir desglosando cómo trabajar con este paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer frente a un electrocardiograma como el que tenemos acá? Es sacar la frecuencia cardíaca para ver si realmente está taquicárdico nuestro paciente. Entonces, cuando hablamos de taquicardia y definimos a las taquicardias o taquiarritmia, aquella cuya frecuencia es mayor a 100 latidos por minuto. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto, pero fíjense que el American Heart, no solo en el 2020, sino mucho antes, cuando ustedes van al algoritmo de taquiarritmia, habla de 150 latidos por minuto. Y esto tiene que ver con que por debajo de los 150 latidos por minuto, prácticamente las taquiarritmias no dan síntomas, y mucho menos se va a tratar de una taquiarritmia grave por debajo de 150 latidos por minuto. Por eso es que se activa el protocolo de taquiarritmia a partir de los 150 latidos por minutos. Entonces, tenemos el paciente en el showroom de la guardia con el monitoreo cardíaco. No está de más ir colocándole una venoclisis a nuestro paciente, control de signos vitales y un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es sacar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo vamos a sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Bueno, hay muchas maneras. Yo solamente voy a mencionar una que me resultó de las más prácticas a la hora de determinar la frecuencia cardíaca, y es contando el número de cuadraditos pequeños que tienen entre dos picos R y dividirlo por una constante que es 1500. Así, por ejemplo, en este electrocardiograma que estamos viendo, contamos 21 cuadraditos pequeños, con lo cual 1500 dividido 21 nos da 71 latidos por minuto. Ahora, esto está bárbaro cuando tenemos un electrocardiograma con QRS equidistante, es decir, QRS regulares. Pero cuando nos encontramos con un electro como este, donde los complejos son irregulares, es decir, los complejos no se mantienen equidistantes, acá entonces esa fórmula que establecimos anteriormente no nos va a servir. Entonces, en este caso, la manera más práctica es contar la cantidad de QRS que hay en 30 cuadrados grandes. Entonces, y en este caso tenemos 9 QRS y multiplicarlo por una constante fija que es 10. En este caso, tenemos 9 QRS por 10, nos da 90 latidos por minuto. Esto sirve fundamentalmente para algunos tipos de electrocardiogramas, por ejemplo, en este caso, una fibrilación auricular, para determinar la frecuencia cardíaca. Una vez que establecimos la frecuencia cardíaca, tenemos que clasificar a esa taquicardia. Y acá nos encontramos con un gran problema porque la podemos clasificar de múltiples maneras, según su origen, si están por arriba o por debajo de los ventrículos, según su frecuencia, según el tipo de trastorno de conducción que tenga la arritmia, según el mecanismo, si es por reentrada o no. Pero todas estas formas de poder clasificar las arritmias en una guardia de emergencia no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no nos permite una toma de conducta rápida y efectiva. Por lo que la American Heart, ya desde el año 2000, fue confeccionando distintos tipos de algoritmos de trabajo y los fue simplificando cada 5 años, hasta llegar al algoritmo actual del 2020, que lo ha simplificado bastante. Y esto tiene que ver con que los médicos puedan tomar decisiones rápidas y efectivas en un tema tan complejo como son las taquiarritmias. Entonces,
Volviendo a nuestro paciente, tenemos en la guardia un paciente que está taquicárdico, que le tomamos los signos vitales, que el saturómetro nos está marcando una taquicardia, o le tomamos el pulso, además de realizarle la saturometría continua, y de mínima, como dijimos, tenemos que hacerle un electrocardiograma. Y este es el electrocardiograma de nuestro paciente. Pero además le vamos a ir colocando el multiparamétrico para un análisis de monitoreo continuo, una venoclisis en este paciente con solución cristaloide, y lo segundo que tenemos que hacer en este paciente es evaluar si tiene o no inestabilidad hemodinámica. Entonces ya sabemos que tenemos una taquiarritmia. El segundo paso es evaluar si tiene o no inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cuáles son aquellos signos de inestabilidad hemodinámica? El dolor de pecho, pero no cualquier dolor de pecho. Tiene que ser un dolor de pecho sugestivo de un síndrome coronario agudo, es decir, un dolor de característica opresivo, de comienzo súbito, que aparece habitualmente en el reposo, aunque también puede aparecer durante el esfuerzo, muchas veces irradiado hacia el hombro izquierdo, cara interna del brazo, cara interna de antebrazo y dos últimos dedos de la mano, o a veces irradiado hacia cuello o mandíbula o hacia la espalda. Pero la característica es que debe ser sugestivo de un síndrome coronario agudo. Un estado mental alterado, un paciente que se encuentra estuporoso, que esté hemodinámicamente hipotenso, con signos de falla cardíaca aguda, paciente que tiene rales crepitantes en ambos campos pulmonares, edema generalizado, taquipnea, ¿sí? Está taquicárdico obviamente. Entonces, ¿por qué es importante este concepto de la estabilidad hemodinámica? Porque si el paciente está inestable, lo vamos a tener que cardiovertir eléctricamente. Ahora, volvamos a nuestro paciente. Nuestro paciente no tiene nada de todo esto, por lo tanto, ya estamos en condiciones de definir que tenemos una taquiarritmia hemodinámicamente estable, ¿sí? Y eso es importante porque nos da tiempo. ¿Qué es lo segundo que tenemos que establecer una vez que ya sabemos que tenemos una taquiarritmia que está estable hemodinámicamente? Es el QRS. ¿Cuánto mide el QRS? Si mide menos de 0,12 o más de 0,12, porque si mide menos de 0,12 tendremos una taquiarritmia hemodinámicamente estable QRS angosto, y si mide más de 0,12 tendremos una taquiarritmia hemodinámicamente estable QRS ancho. En este caso, en nuestro electrocardiograma, fíjense que el QRS mide dos cuadraditos pequeños. Cada cuadradito son 0,04 segundos. Por lo tanto, este paciente tiene un QRS angosto de 0,08 segundos. Con lo cual, ya estamos en condiciones de definir que tengo una taquiarritmia hemodinámicamente estable QRS angosto. Lo tercero que tengo que evaluar es la regularidad de los complejos, ¿sí? Si son regulares o irregulares, es decir, si se mantienen equidistantes entre los picos R. En este caso, claramente tengo complejos regulares, con lo cual ya tenemos una taquiarritmia hemodinámicamente estable, QRS angosto regular. Y finalmente tenemos que ver si tiene o no tiene la onda P. Yo en este electrocardiograma de este paciente no veo onda P, por lo tanto considero como la arritmia más probable a la taquicardia paroxística supraventricular, como la probable taquiarritmia que tiene este paciente. Y es así como tenemos que trabajar en el departamento de emergencias el manejo de las arritmias. Muy bien. Ahora,
¿Qué pasaría si yo tengo un paciente con una taquiarritmia hemodinámicamente estable, QRS angosto, regular, pero que sí veo la onda P? En ese caso, probablemente tengamos una taquicardia sinusal secundaria a un cuadro clínico y es, por lejos, lo más frecuente con lo que nos vamos a encontrar. Un paciente que está deshidratado puede tener una taquicardia sinusal secundaria, un paciente que está hipotiroide, un paciente con fiebre, un paciente séptico, por solo nombrar algunas de las patologías que pueden desencadenar taquicardia sinusal secundaria. Entonces, haciendo un repaso hasta acá, lo primero que tengo que ver es la situación hemodinámica del paciente, si están estables o inestables, cómo son los complejos, ancho o angosto, la regularidad de los complejos, si son regulares o irregulares. Y con estos tres parámetros prácticamente tengo sentenciada nuestra arritmia. Entonces, volviendo a nuestro caso, asumimos que el paciente tiene una taquicardia paroxística supraventricular estable, por lo tanto el primer paso tengo que intentar revertir la arritmia mediante maniobras vagales o maniobra de valsalva modificada. De las dos, desde ya les digo, prefiero la maniobra de valsalva modificada, porque parecería ser un poco más efectiva que la maniobra vagal. La maniobra vagal se hace un masaje siempre a nivel del seno carotidio. Nunca le hagan presión ocular al paciente, pueden provocar un montón de problemas, entre ellos desprendimiento de retina. Y siempre que hagan masaje carotidio, primero auscultar para ver que el paciente no tenga un soplo carotidio, porque en ese caso esta maniobra está contraindicada. Y siempre hacerla unilateral, no bilateral, ¿sí? Pero, como dije previamente, auscultar el paciente. Se hace a nivel de la bifurcación de la mandíbula, justo por debajo del ángulo mandibular, a nivel del tercio medio del esternocleidomastoideo, y se le hace un masaje que dura aproximadamente 8-10 segundos. La otra maniobra con la que contamos es la maniobra de valsalva modificada, que es la que yo recomiendo. Entonces, con el paciente sentado o en decúbito dorsal a 45 grados, le hacemos soplar una jeringa durante aproximadamente 15 segundos y luego lo ponemos en decúbito dorsal sobre elevando las piernas durante otros 15 segundos. Si con todo esto no funciona, recién ahí vamos a intentar una cardioversión farmacológica. ¿Con qué drogas? Fundamentalmente con adenosina, ¿sí? La adenosina la vamos a utilizar a una dosis de 6 miligramos, endovenoso rápido, y debe ser realmente rápido porque se inactiva rápido, ¿sí? Dura aproximadamente 5 segundos y luego se inactiva. Por eso siempre buscar una vía lo más cerca al corazón, de grueso calibre, y siempre utilizando una llave de 3 vías. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la adenosina y acto seguido 20 mililitros de solución fisiológica en bolo rápido para que actúe la adenosina. Si al cabo de 2 minutos no resuelve, podemos intentar 12 miligramos de adenosina, es decir, 2 ampollas. Si al cabo de 2 minutos no resuelve, acá se plantean dos alternativas. Una alternativa es volver a intentar con 12 miligramos de adenosina, y ya algunas guías, fundamentalmente del Council Europeo y de la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan utilizar 18 miligramos, ¿sí? Es decir, 3 ampollas. Yo lo que les recomiendo es que si el paciente toleró los 12 miligramos en la segunda dosis y pesa más de 70 kilos y sobre todo si pesa más de 140 kilos, vamos a utilizar adenosina 18 miligramos, es decir, 3 ampollas. Siempre endovenoso rápido, seguido de 20 mililitros de solución fisiológica. Si después de realizar esto sigue el paciente y no revierte la arritmia, debemos consultar a un experto o realizar
otros diagnósticos diferenciales. Bueno, este es nuestro paciente, fíjense, acá se le hizo la cardioversión post-adenosina y revirtió la arritmia, ¿sí? Acuérdense siempre de explicarle al paciente que le van a hacer esta droga porque el paciente siente una quemazón, una molestia en el pecho, realmente siente como que se les para el corazón y realmente es así porque la adenosina provoca, antes de revertir a ritmo sinusal, una asistolia transitoria que realmente al paciente lo asusta. Por eso es muy importante explicarle al paciente los efectos que va a sentir. Una opción a la adenosina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen contraindicada la adenosina y en aquellos pacientes que tienen taquicardia supraventricular paroxística refractaria, es utilizar el verapamilo. El verapamilo viene en ampolla de 2 miligramos 5 mililitros. Entonces, diluimos la ampolla y llevamos la ampolla a 10 centímetros y le vamos a pasar de a 1 centímetro por minuto hasta controlar la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si la cardioversión farmacológica no cede? O sea, hablábamos de dos cosas. Consultábamos a un experto porque el paciente está estable, nos da tiempo, y replanteábamos otro diagnóstico diferenciales. Y uno de esos diagnósticos diferenciales que nos podemos llegar a encontrar es esto que ustedes van a ver acá. Bien. Que es la taquicardia auricular unifocal. ¿Qué característica tiene la taquicardia auricular unifocal? Primero, los QRS ¿cómo son? Son angostos, ¿sí? Los intervalos RR son regulares. Pero fíjense que a diferencia de la taquicardia paroxística supraventricular, acá aparece la onda P. Pero es una onda P morfológicamente distinta a una onda P sinusal y fíjense que en D2 es negativa. Esa es una característica de la taquicardia auricular unifocal. Ahora, si ustedes se encuentran con este otro electrocardiograma, también tengo una taquiarritmia de QRS estrecho, pero no veo la onda P, pero en su reemplazo veo una tremulación en la línea de base como onda en dientes de serrucho, pero aparte es irregular. En este caso probablemente lo que se trate es de una fibrilación auricular. ¿Sí? Fíjense acá como veo ondas en dientes de serrucho, el QRS es estrecho y es irregular. Y si me encuentro con esto otro, fíjense que acá también tengo una taquiarritmia de QRS angosto, pero veo onda P, pero la morfología de la onda P son distintas, por lo menos en más de 3 derivaciones, por lo tanto esto es una taquicardia auricular unifocal. En general las taquicardias auriculares suelen mejorar con la administración del verapamilo. Muy bien, vayamos a otro caso. Varón de 65 años, sin antecedentes previos, acude por dolor torácico opresivo. Dolor torácico opresivo y palpitaciones de 15 minutos de evolución. Los signos vitales: está hipertenso, 160-100, 28 respiraciones por minutos y la frecuencia cardíaca en este caso es de 220 latidos por minutos. En este caso lo colocamos nuevamente al paciente en el showroom, le colocamos el multiparamétrico, pero ahora nos encontramos con esto. Fíjense, impresiona una taquiarritmia con QRS ancho, impresiona regular. Entonces, como ya dijimos, hacer el examen físico de este paciente, y en el examen físico tenemos ventilación espontánea, murmullo vesicular conservado, satura 99%, a nivel cardíaco no se ocultan soplo, está normoperfundido y los pulsos periféricos están presentes. Entonces nos disponemos a hacerle el electrocardiograma y nos encontramos con esto. Lo mismo que anteriormente, ustedes ven esto en una guardia, mantener la calma, no desesperarse
y vamos a ir desmenuzando este electrocardiograma. Lo primero que tengo que sacar, como dijimos, que era la frecuencia cardíaca, cómo es la morfología del QRS y si veo o no veo la onda P. Entonces, ¿qué es una taquiarritmia? No hay duda, tiene 220 latidos por minuto en el electrocardiograma. Y la segunda pregunta que me tengo que hacer, como en el algoritmo anteriormente, es si está o no está hemodinámicamente descompensado, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente presenta dolor de pecho, pero el dolor de pecho en este caso es de característica opresivo. Entonces, está hipertenso, está taquicárdico, está taquipneico y tiene dolor de pecho de característica opresivo. Yo a este paciente lo tengo que interpretar como un paciente con una taquiarritmia hemodinámicamente inestable. Y esto es muy importante porque acá sí yo no tengo que perder tiempo, tengo que cardiovertir eléctricamente a este paciente, ¿sí? Previamente realizar, si el tiempo me lo permite, una buena analgosedación que vamos a ver luego. Entonces, volviendo a nuestro paciente, sabemos que tenemos una taquiarritmia hemodinámicamente inestable, medimos el QRS, mide más de 0,12 segundos, entonces estamos ante una taquiarritmia hemodinámicamente inestable, QRS ancho. Lo segundo que tengo que ver es la regularidad de los complejos. Claramente veo un complejo regular. Entonces tengo una taquiarritmia hemodinámicamente inestable, QRS ancho regular. Y finalmente veo o no veo la onda P. Yo en este electrocardiograma no veo la onda P. Por lo tanto, considero como la arritmia más frecuente a la taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Entonces, en este paciente, como dijimos, está inestable, no debo perder tiempo y la indicación es la cardioversión eléctrica. Entonces, dijimos que este paciente está inestable hemodinámicamente, por lo tanto, la condición acá es realizar una cardioversión eléctrica inmediata. Y debemos hacerlo en todos aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente. Es un paciente crítico, no tenemos mucho tiempo porque este tipo de arritmias pueden evolucionar directamente a la fibrilación ventricular y al paro cardíaco. ¿Qué ha cambiado en los algoritmos del American Heart? Que ya no nos pone la dosis de cardioversión eléctrica. Y este es un problema, a mi criterio, a mi juicio. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos dosis bajas y de manera repetitiva, le vamos a terminar provocando al paciente una lesión isquémica prolongada del miocardio. Y si le damos dosis muy alta, también vamos a generar lesión. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les voy a dar una recomendación basado fundamentalmente en los algoritmos previos de manejo de taquiarritmia. Teniendo en cuenta que si el paciente no cede, podemos aumentar la dosis. Entonces, en nuestro paciente que tiene una taquicardia ventricular monomorfa sostenida inestable, podemos empezar con 100 joules en un desfibrilador bifásico y 200 joules en un desfibrilador monofásico. Esto es importante remarcar porque los voltajes con los que vamos a trabajar son diferentes si estamos trabajando con un desfibrilador bifásico o un desfibrilador monofásico. ¿Tenemos los dos desfibriladores en la guardia? Personalmente prefiero utilizar un desfibrilador bifásico, que es lo que se recomienda, a un monofásico. Tengo uno solo, utilizo el que tengo, pero no perdemos tiempo. Y acuérdense que a la hora que van a tener que cardiovertir esta arritmia, van a tener que colocar al paciente, al desfibrilador en modo sincronizado, ¿sí? Eso es muy importante. Y cuando lo coloquen en modo sincronizado y ustedes tengan que realizar el disparo,
Acuérdense de mirar siempre que nadie esté tocando al paciente, que la fuente de oxígeno esté alejado al momento de realizar el disparo porque pueden provocar lesiones en el equipo de atención. Bien, eso ya está. Ahora, si tenemos un paciente, que no es nuestro caso, con una taquiarritmia QRS ancho, pero es irregular, debemos considerar a la taquicardia ventricular polimorfa o una torsada de Pointe, y en ese caso entonces, si van a cardiovertir, lo hacen en el modo no sincronizado. Y a la dosis máxima, es decir, que en el caso de tener un desfibrilador bifásico, lo van a hacer a 200 joules, y en el caso de tener un desfibrilador monofásico, lo van a hacer a 360 joules. En relación al manejo de la analgosedación, recordar que tienen que tratar de utilizar drogas que sean o que actúen rápido, de inicio de acción rápida. Sin duda que acá no está en este algoritmo porque nosotros no contamos en nuestro hospital con el etomidato, que sinceramente es la droga de elección por ser la más hemodinámicamente neutra y prácticamente no tiene contraindicaciones. Nosotros no la tenemos en nuestro servicio, por eso no está en este algoritmo. Sepan ustedes que la dosis es de 0,1 miligramos kilo para el uso del etomidato, pero no está puesta justamente porque no la contamos en nuestro servicio. ¿Y qué drogas contamos en nuestro servicio? El propofol. El propofol es una excelente droga porque el inicio de acción es rápido, en 15-20 segundos alcanza el sistema nervioso central y nos va a sedar el paciente. ¿Qué contraindicaciones y qué problema tiene el propofol? El propofol, el problema que tiene es que es una droga muy hipotensora, por lo tanto va a estar contraindicada en los pacientes hipotensos. Y además no provoca analgesia, con lo cual si van a utilizar el propofol para una cardioversión eléctrica, deben agregarle fentanilo como analgésico, porque realmente el paciente tiene una sensación desagradable al momento que ustedes efectúen el disparo del voltaje con el desfibrilador. Entonces utilizan el fentanilo a una dosis de 3 microgramos kilo, siempre y cuando obviamente el tiempo lo permita. Ahora, si ustedes por algún motivo tienen contraindicado el propofol, la opción es el midazolam, ¿sí? El midazolam es un excelente sedante. El problema que tiene es que el inicio de acción es más tardío, aproximadamente 240 segundos. Y aparte no tiene propiedades analgésicas, por lo tanto, al igual que con el propofol, si van a utilizar el midazolam, que en este caso es a otra dosis, es a una dosis de 0,03 miligramos kilo, van a tener que agregarle el fentanilo a la misma dosis que habíamos mencionado, es decir, 3 microgramos kilo. Muy bien, entonces, una vez que hemos paleteado a nuestro paciente, fíjense, este es un electro post-cardioversión. En este caso se utilizó una dosis de 200 joules en un desfibrilador monofásico y fíjense que sale de la arritmia, pero persisten algunas extrasístoles ventriculares y ondas T negativas, con lo cual se lo asumió como un cuadro de síndrome coronario. Entonces, volviendo a nuestro paciente, vimos que el QRS es ancho, que es regular, que es monomórfico. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de encontrarnos con este electro, nos encontrábamos con esto otro? Es decir, fíjense que acá se mantiene que el QRS es mayor a 0,2, es decir, es un QRS ancho, pero ahora no es monomórfico, ¿sí? Y tampoco es regular. Con lo cual, si tengo una taquiarritmia QRS ancho, polimórfico irregular, es una taquicardia ventricular polimórfica, o también es una torsada de punta, con lo cual este paciente no espera y tenemos que realizar de urgencia una cardioversión eléctrica, pero en modo
como ya dijimos, en modo no sincronizado, a la máxima dosis de voltaje del aparato que estemos usando, es decir, 200 joules para un desfibrilador bifásico y 360 joules para un desfibrilador monofásico, ¿sí? Y no está de más, si sospecho una torzada de punta, agregarle sulfato de magnesio 2 gramos a pasar en 10 minutos. Ahora bien, en nuestro caso, la pregunta que tenemos que hacernos es si no tiene una taquicardia supraventricular aberrante o tengo dudas. Si yo tengo dudas y veo un electrocardiograma, el concepto que ustedes tienen que tener es que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es así. ¿Por qué? Porque el 80% de las taquiarritmias QRS ancho regular son taquicardias ventriculares. Ahora puede pasar, porque no siempre todo QRS ancho es una taquicardia ventricular, que estemos ante la presencia de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Si ustedes, por ejemplo, ven este electrocardiograma, uno en principio, de manera rápida, asumiría que se trata de una taquicardia ventricular. Ahora, cuando ustedes empiezan a mirar con mayor profundidad y detenimiento este electrocardiograma, van a ver, fíjense acá en D1, que los complejos no son regulares, son irregulares. Fíjense, sobre todo más marcado entre el quinto y el sexto latido, como los complejos no son regulares. Entonces, en este caso, estamos ante una taquiarritmia QRS ancho irregular, ¿sí? Pero además, si ustedes vuelven a ver con mayor detenimiento este electrocardiograma, van a ver que, aparte de lo que dijimos anteriormente, a nivel de las derivaciones B1 y B2, va a tener una morfología de complejo de rama izquierda. Fíjense cómo se ve una S profunda y una R empastada a nivel de D1 y ABL. Y esto es muy típico de rama izquierda. Entonces, en este caso, siempre que tengamos una taquiarritmia QRS ancha con morfología de rama izquierda y que es irregular, tengo que pensar en una fibrilación auricular con conducción aberrante. Y en este paciente se le terminó haciendo una cardioversión eléctrica con 150 joules y terminó saliendo. Y se terminó asumiendo como un síndrome coronario agudo, y la arritmia que terminó siendo fue una taquiarritmia QRS ancho irregular, que en este caso fue una FA con conducción aberrante. Si ustedes ven este otro electrocardiograma, en principio ve esto uno en la guardia y rápidamente lo va a asumir como una taquicardia ventricular. Y está bien que sea así, porque ya dijimos que en el 80% de los casos esto es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Veo QRS ancho? Sí. ¿Veo taquiarritmia? Sí. ¿Veo morfología de regularidad? Sí. Entonces tengo que pensar que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y aparte tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Pero lo cierto es que este paciente, estos son todos casos reales, se le hizo adenosina y al momento que se le hace adenosina revierte a ritmo sinusal. Entonces, en aquel momento, este paciente se le terminó asumiendo como una taquicardia paroxística supraventricular con conducción aberrante. Lo cierto es que después se le hizo un estudio electrofisiológico y lo que terminó siendo fue una taquicardia ventricular del tracto de entrada al ventrículo derecho. Lo que confundió un poco fue que se dio con la adenosina, pero sepan ustedes que las taquicardias idiopáticas muchas veces son adenosinos sensibles
sobre todo las taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho, y estos responden a la adenosina. Y esto tiene que ver con que en el algoritmo actual del American Heart incorporan a la adenosina, sobre todo si tenemos sospecha en el contexto de una taquiarritmia de QRS ancho de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Puedo hacerle 6 miligramos de adenosina, puedo intentar con 12 miligramos y esto me ayuda además para poder definir que si el cuadro no cede, estoy ante la presencia de una taquicardia ventricular monomorfa sostenida y tengo entonces que realizar una cardioversión eléctrica si está inestable o una cardioversión farmacológica si el paciente está estable. Muy bien, en ese caso vamos a utilizar a la amiodarona en dosis de 150 miligramos, una ampolla diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 10 minutos y luego le dejamos la amiodarona a 1 miligramo por minuto en bomba de difusión. Entonces preparamos 6 ampollas, 900 miligramos en 500 mililitros de solución fisiológica o solución cristaloide a pasar a 33 mililitros horas. Bueno, fe de ratas, hay una parte del video donde se mencionan entre las causas de taquicardia sinusal secundaria al hipotiroidismo y en realidad lo que se quiso decir fue hipertiroidismo. Y otra parte del video donde se dice o se mencionan a las taquiarritmias de QRS hemodinámicamente descompensada y en realidad lo que se quiso decir fue hemodinámicamente inestable. Bueno, los puntos más importantes en esta actualización es: se elimina la dosis de cardioversión como una dosis única para cada tipo de taquicardia, el nuevo algoritmo del American Heart. Aparece un nuevo recuadro de taquicardia ventricular refractaria, donde se hace hincapié en no quedarse con una sola dosis de cardioversión, sino incrementar la dosis y además eventualmente podemos agregar algún antiarrítmico. Aparece la adenosina dentro del algoritmo de taquiarritmia de QRS ancho, siempre y cuando la patente electrocardiográfica se trate de una taquiarritmia monomórfica y los QRS anchos regulares. Y aparece la adenosina ya en algunos algoritmos, sobre todo del Council Europeo y de la Sociedad de Cardiología Europea, donde se hace hincapié en aumentar la dosis de adenosina a 18 miligramos cuando no cede la taquiarritmia con 6 y con 12 miligramos, siempre y cuando el peso del paciente sea mayor a 70 kilos. Bueno, este es el algoritmo final con el cual estuvimos trabajando. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.